A lo largo del año y en casi que todas las ciudades de Asturias organícense una montonera de actividades extraescolares como las que componen les jornades de lingua y cultura asturiana que dende ya va 14 años se celebren en esta zona en Decisión, en La Calzada, en 10 colegios que amuesen pues casi que 2000 alumnos participando en una riestra de actividades que van de los talleres de cómic asturiano a los talleres de cerámica, de cocina, a las representaciones teatrales, los concursos de cuentos, historias de mieu, de buxios y un larguísimo etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer este día, per conocer cómo faen esos 2000 rapacinos de Sisión esas actividades en lengua asturiana. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, trabajando entre taller y taller. Emilio del Nido ye en forma nomao y no fai falta que lo presentemos porque ye bien conocido en esta casa por las recetas que fai y los cuentos que nos trae. Y aquí está haciendo talleres para los rapacinos de cuarto para aprender ellos muchas cosas, ¿no? Bueno, la mi preocupación mayor es que de que pierdan el miedo a la cocina. Que saben que hay que tener cuidado con las cosas, que el fuego quema, pero que se pueden hacer cocinas sin complicaciones ninguna, sin arriesgar nada y que salen cosas muy guapas. Y a mí préstame que aprendan a hacer cosas porque estoy un poco en contra de eso, todo precocinado, todo hecho para meter nada más en el microondas. Entonces, parece que es guapo que aprendan a hacer un frisuelo o aprendan a hacer cocinas, que sepan eso, que pueden hacer ellos cosas. ¿Qué es lo que hacen exactamente en estos talleres? Pues como el tiempo está muy medido, son los menos tienen unos horarios en la escuela, pues hacemos, cada grupo que llega, faen un bollín preñado para ellos y un frisuelo. Bien rico. Da tiempo para hacerlo medio y pesado, pero puede hacerse. Y además de aprender a hacer un frisuelo y un bollo preñado, lo que faen es reforzar el vocabulario y per conocer pues palabras que de xuro a lo mejor no sienten acá. No tan avezados a sentir todas las veces, pero bueno, casi todos ellos son guajes que están aprendiendo en la escuela asturiana y vienen muy receptivos, con muchas ganas de hacer cosas, y los maestros, que es muy importante también participan. Bueno, pues eso está bien, y como sé que tienes el tiempo pelado, porque ya están entamando a llegar otro grapillo de ellos, vamos a desearte que termines de prepararlo y que puedas hacer el siguiente taller. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, te ayudo. Hola, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. Rosana Muñoz es una de las actrices del grupo Teatro Electra que va a interpretar a una de las gochines y Capellín Colorado, que es la obra que vamos a ver en estas jornadas de Lengua y Cultura de Decisión. ¿Cómo es un poquitín el trabajo del grupo de Teatro Electra? Bueno, pues el trabajo del grupo de Teatro Electra es, como siempre, bueno, pues con recreación a los rapacinos, y la obra que hoy vamos a representar, bueno, pues como tú bien decías, son Los Gochines y Capellín Colorado, que es una versión del cuento de los tres gochinos, más de Capellín Colorado. Entonces, bueno, el yogu vuelve ese yoku porque llega un momento que no sabe en qué cuento está. Si está con Capellín, si resulta que está con los gochines, porque claro, la revisión del cuento ya que en vez de ser tres gochinos, aquí hay dos gochines. Que claro, la más dice que lleven mucho tiempo en acá, que tienen que ir ya a hacer la vida y que espabilen por ahí para adelante. Entonces tienen que demostrar a la más que son unos gochines independientes, inteligentes, tienen que hacer collacios, tienen también que encontrar muchas amigas, y bueno, en todo esto, pues si ya nos pide siempre, pues para que los rapacinos también intervengan con nosotros y se ríen, salten, y bueno, la verdad es que llega un momento
en el que tenemos que ponernos un poco serios, porque, bueno, están tan alterados y participen tanto que presta ellos mucho, y nosotros también, claro. Pues como llegamos casi que a punto de que entame la representación de la obra, vamos a ver cómo se vuelven yo con los rapacinos con vuestro trabajo. Pues venga, invito vos a que veáis un cachín y que os preste. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Sí, ma. ¡Qué bien, ma! Estamos reunidos aquí en el salón porque tengo que proponemos una cuestión. Todos sabemos que los gochines somos animalesistas e interesantes, ¿no? Sí, mucho. También somos nobles, amables y guapos. Pero por regla de excepción, siempre hay algún gocho tonto, ¿no? Debéis de probar suerte, actuar con inteligencia y tener mucha paciencia, porque deberéis demostrarle que sois unas cochines independientes. Hacéis muchos amigos y recordad, dentro de una semana venid aquí conmigo, ¿vale? Vamos, que lo que quieres ya que marchemos de acá, ¿no? Pues sí, Pancha. Préstame las gallas. Mira, yo voy a hacer los mejores collacios. Padre también la mejor casa. Y ya verás cómo va a estar muy orgulloso de mí. Ay, no, Sancho. Vémonos en unos días. Sí. Cuídate. Encima, pero, oye, ¿por qué no he hecho un cantarín, no? No. Sí. Mejor no, fía. No, insisto, así recordaremos esto por siempre. Que no, mamá. Sí. Y podrían convertirme en lonchines de jamón cocido. No, Pancha, debes de ser fuerte. Actuar con inteligencia, Pancha, inteligencia y no perder la paciencia. ¡Ay, qué mal me encuentro, ma! ¡Ay, madre mía, qué dolor de tripes! ¡Resulta que tengo 2 nudos! Fozar, mover o levantar la tierra col focico, traballar mucho, caciplar, revolver mucho, facer les coses mal curioso, familiarmente poner mucho interés en daqué aporfiando por ello.